Muy buenos días, un gusto estar con ustedes esta mañana, un poquito de frío. A mí me hace mucho frío, hasta en el verano me hace frío en mi oficina y ahorita está con mucho frío. Algunos de ustedes tienen buenas chaquetas, gracias a Dios por las chaquetas. Algunos de ustedes tienen gorras, yo necesito una gorra, no tengo mucho cabello, entonces tal vez me van a prestar una gorra. Bienvenidos a los que nos están visitando por primera vez. Soy Pablo Paredes, uno de los pastores del equipo pastoral aquí en la iglesia de Rock Bridge, ya sea en inglés o en español. También miro algunas caras que no he visto en algún tiempo. Bienvenidos, un gusto estar con ustedes hoy día. Y también a las personas que nos están viendo en línea, bienvenidos, un gusto ahora platicar acerca de Jesús y Cristo y el impacto que Él tiene en nuestras vidas. No es algo que nos hemos graduado, no es algo que ha quedado en el pasado. Hoy día yo les invito a abrir sus Biblias. Si tienen una Biblia, les invito a abrir sus Biblias en el libro de Filipenses. Capítulo 3, nos vamos a centrar ahí hoy día. Hay Biblias en la parte de atrás. Si desean una Biblia, obtengan una Biblia. Es gratis, es muy importante para nosotros abrir una Biblia y leerla durante la semana. Y si ustedes desean seguirme por medio de su teléfono, prendan sus teléfonos por favor y juntos vamos a seguir esta serie de sermones que hemos empezado la semana pasada, la cual hemos titulado Dejar de seguir. La semana pasada empezamos diciendo esto es muy importante para entender lo que vamos a decir hoy día, y es que nosotros, los seres humanos, hemos sido diseñados para seguir. Somos diseñados para seguir a algo o a alguien. Por eso es que muchos de nosotros seguimos a alguna persona en las redes sociales. Por eso es que muchos de nosotros seguimos a alguien, ya sea a alguien famoso o algún atleta. Si estamos en alguna profesión, seguimos a alguien al cual respetamos y miramos y escuchamos lo que ellos dicen, porque somos diseñados para seguir a algo o a alguien. Lo bonito de esto es que Cristo Jesús vino del cielo a la tierra, tomó forma de hombre y Él nos hizo una invitación. Y la invitación que miramos la semana pasada fue esta. Él dijo, vengan a mí y síganme. ¿Se acuerdan? Mateo, ¿se acuerdan? Pedro, Andrés. Ahora, Cristo Jesús nos hace esa invitación porque Cristo Jesús es suficiente para seguir a Dios. Escúcheme bien. La vida de Cristo Jesús es suficiente para ser aceptados. La muerte de Cristo Jesús es suficiente para ser perdonados de nuestros pecados. Y la resurrección de Cristo Jesús es suficiente para vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso es que Cristo Jesús dijo, vengan a mí y síganme. Y como vimos la semana pasada, es que hay a veces un poco de confusión en cuanto al Evangelio de Cristo Jesús, porque a veces pensamos que Cristo Jesús no es suficiente. Y tratamos de adherir o sumar algo a la vida, a la muerte y a la resurrección de Cristo Jesús. Y como vimos la semana pasada, si adherimos algo al Evangelio de Cristo Jesús, no es un evangelio. No es un evangelio verdadero, es un evangelio falsificado. Entonces, para despegar hoy día, para seguir a Cristo Jesús, necesitamos dejar de seguir evangelios falsos. Pero hoy día, el tema de hoy día, en cuanto a esto de dejar de seguir, tiene que ver con esto. Tiene que ver con nuestro pasado. Todos nosotros tenemos un pasado. Si puedo utilizar este lenguaje de la calle, todos nosotros tenemos trapitos sucios. ¿No es cierto? Y el que diga, no, pues espérese tantito, ahorita va a hablar de usted también. Pero todos tenemos un pasado, ya sea un pasado malo de lo cual nos da mucha vergüenza, yo soy el primero en admitir, o tal vez algún pasado que pensamos que es bueno y de lo cual estamos orgullosos. Pero lo interesante de eso es que todos tenemos la tendencia a cargar nuestro pasado en el presente, ¿sí o no? ¿Tiene usted un pasado de lo cual está avergonzado o avergonzada? ¿Ha engañado usted a alguien? ¿Ha mentido usted a alguien? Si usted es un papá, ha abandonado a sus hijos,
¿Hay aquí tal vez algún adúltero, algún homicida? Híjole, Pablo, ¿por qué hablas tan fuerte? Porque todos tenemos un pasado. Todos cargamos un pasado. Y estas son algunas reacciones acerca de nuestros pasados malos. Aquí está. Algunos de nosotros nos sentimos tan culpables por el pasado feo que tenemos y decimos cosas como estas: no puedo ser aceptado por Dios. Sí, Pablo, si supieras lo que he hecho, Dios no me quiere a mí. Yo no puedo ser aceptado por Él. ¿Ok? Y tenemos tanta culpa que a veces decimos: yo necesito ganarme la aceptación de Dios. Entonces, ¿qué hacemos? Muchos de nosotros caemos en esto. Sabemos los trapitos sucios que tenemos y decimos: Dios no me va a aceptar, entonces voy a hacer cosas buenas. Voy a hacer obras buenas para que Dios me ame y para que Él me acepte a mí. ¿Y queremos hacer qué? Esto nos sucede a muchos de nosotros. Queremos ser perfectos para que Dios nos quiera y nos ame y nos acepte. ¿Le ha sucedido eso a usted? Quiero llevarles a ustedes a la Biblia rápidamente y mostrarles personas como usted y como yo que han tenido trapitos sucios en su vida. Pero algo sucedió en su vida. Algo sucedió que cambió todo. Aquí está, número 1. Empezamos con Abraham. ¿Sabía usted en Josué 38 que Abraham era un idólatra, seguía a otros dioses? Pero luego la Biblia lo llama a él el padre de ¿qué? El padre de la fe. ¿Qué sucedió? Ahora vamos a Moisés. ¿Sabía usted que Moisés mató a alguien? Y luego fue el líder para rescatar a las personas de Egipto. ¿Ha oído usted acerca de David? ¿Sabía usted que David mató a alguien directa o indirectamente y se acostó con la esposa de aquel que mató? Y no solo eso. Luego la Biblia nos dice que David era un hombre que iba atrás del corazón, perseguía el corazón de Dios. Y Dios le hizo una promesa grandísima. Y estamos viviendo las consecuencias de eso hoy en día. Mateo, ¿recuerdan del rata? El recaudador de impuestos que vimos la semana pasada, el ladrón. ¿Qué sucedió con él? Se volvió un discípulo, un seguidor de Cristo Jesús. ¡Hey! ¡Qué trapitos sucios que tenían estas personas! Pero ¿qué sucedió? No se olviden de la mujer samaritana. ¿Cuántos esposos tuvo? Y andaba por el sexto. Y luego se volvió un evangelista. Contó a las personas de Samaria acerca de Cristo Jesús. Y muchos creyeron en Cristo Jesús por el testimonio. Ella. ¿Qué sucedió? Y luego vemos a Pablo. A Pablito, el apóstol Pablo. No el pastor Pablo, a Pablo. Era un perseguidor de la iglesia y luego se vuelve un apóstol. No solo un seguidor de Cristo Jesús, sino mire, él se vuelve un apóstol, alguien que es escogido y enviado por Dios para una misión específica. Quedémonos con Pablo y miremos el pasado de él. Mientras tanto, Saulo en Hechos 9 respiró aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Mire lo que sucede. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecían ¿a quién? Al camino. Esas eran las personas que estaban siguiendo el camino de Cristo Jesús. ¿Y qué sucede? Fueran hombres o mujeres, los llevaba. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó. De repente a su alrededor, él cayó al suelo. Mire lo que sucede. Y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le pregunta: ¿quién eres? ¿Quién eres? Y mire cómo le dice: Señor, ¿quién eres? Y esta voz le contestó: yo soy Jesús a quien tú persigues. Mire el versículo 6. Levántate y entra en la ciudad, que ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Enseguida Dios tenía un plan para él. Y para examinar un poquito, examinémonos un poquito acerca de nuestro pasado. Ok, listos, hagámonos de esta pregunta juntos y honestamente. ¿Me descalifica un pasado malo?
me descalifica un pasado malo para seguir a Dios y su camino hoy. ¿Qué piensa usted? Basado en lo que acabamos de ver. ¿Me descalifica? ¿Le descalifica o no? Si la respuesta es no, entonces tengo otra pregunta. La pregunta es esta. ¿Qué vamos a hacer con nuestro pasado malo para seguir a Dios? ¿Sabe por qué le hago esta pregunta? Porque yo he estado en esto y conozco a muchas personas aquí en la iglesia que estamos estancados porque no sabemos qué hacer con nuestro pasado. Especialmente cuando es un pasado malo y feo y hemos vivido las consecuencias de esos pasados. Ahora quiero hablar a otro grupo de personas y son esas personas que tienen un pasado bueno, si es que hay tal cosa. Todos tenemos la tendencia a cargar nuestro pasado bueno hoy en día. Miren, reacciones acerca de estas personas que se consideran buenas. Ellos se sienten orgullosos. Oh, Pablo, este es el evangelio moralista que vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Yo he ido a la iglesia, yo crecí en la iglesia, Pablo. ¿No has visto las cosas buenas que yo he hecho? Mira mis buenas obras. Soy aceptado por lo bueno que yo soy. Y nos ponemos nuestro cinturón bien apretado y decimos, hey, míreme. Y les miramos así a las personas que han cometido pecados. Y nos creemos mejores. Así les miramos, con la nariz en alto. ¿Qué acerca de estas personas? ¿Suficiente bueno lo que han hecho? Miremos lo que Pablo nos dice, porque él también pensaba de esa manera. Yo mismo tengo motivos para tal confianza. ¿Confianza en qué? Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más, dice él. ¿Qué más? ¿En qué puede confiar él? Aquí está. Circuncidado al 8º día. Esa era la señal del pacto con Abraham. Y eso señalaba que esas personas que eran circuncidadas al 8º día eran ¿qué? Del pueblo de Israel. Y no solo eso, dice, yo era de la tribu de Benjamín. Habían dos tribus, del norte y del sur. En el sur Judea y Benjamín. El sur era un poco más fiel a Dios en el Antiguo Testamento. Pero Benjamín, eso sí era muy respetado. Y él dice, hey, yo soy de la tribu de Benjamín. Es como decir, hey, yo soy de Ecuador. No, un chiste. De la tribu de Benjamín. Hebreo, de pura ser. Si hay algún hebreo, yo soy hebreo de hebreos. En cuanto a la interpretación de la ley, a la enseñanza de la palabra de Dios, yo soy un fariseo. Y nosotros vamos al pie de la ley, interpretamos bien la ley. En cuanto al celo, yo era perseguidor de la iglesia, acabamos de ver, porque ellos pensaban que, los judíos pensaban que los cristianos eran una secta religiosa falsa que salió del judaísmo. Entonces, en cuanto al celo, era perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Si había alguien de buenas obras, era Pablo, el apóstol Pablo. Pero mire lo que dice. Por favor, sígame aquí, esto es muy importante. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero ¿qué? Pérdida. ¿Por causa de quién? De Cristo. Entonces regresamos a la pregunta, la misma pregunta. ¿Me descalifica un pasado bueno o malo para seguir a Dios y su camino? ¿Me descalifica o no me descalifica? Bueno, depende. Vamos a ver la respuesta a esta pregunta rápidamente en este versículo que es clave para nosotros. Filipenses 3:3. Pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios. Esto es clave porque aquellos que siguen a Cristo Jesús tienen el Espíritu de Dios. Pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. El verdadero pueblo, la verdadera gente de Dios porque tienen al Espíritu Santo. Mire aquí estas palabras. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo. ¿Qué hizo Él? ¿Qué hizo Él?
¿O ya nos olvidamos lo que Él hizo? No podemos olvidarnos. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros, por nuestro lugar, y no depositamos ninguna confianza. ¿En dónde? En nuestros esfuerzos humanos. Entonces, aunque usted piense que es bueno, no es suficientemente bueno. Y sí, sin duda alguna, nuestro pasado malo nos descalifica. Sí nos descalifica. Y nuestro pasado bueno también nos descalifica, porque no es suficientemente bueno ante los ojos de Dios. Entonces, ¿qué hago con un pasado malo o bueno para ser aceptado y seguir a Dios? ¿Qué hacemos, queridos amigos y amigas? Muchos de nosotros sufrimos con esta pregunta muchísimo, y por eso estamos tratando de ser perfectos. Y lloramos mucho y caemos en la depresión porque no nos sentimos aceptados. Entonces, ¿qué hacemos al respecto? ¿Listos? Número 1. Para ser aceptados y seguir a Cristo Jesús, necesitamos confiar en lo que Cristo hizo. Y dejamos de confiar en lo que nosotros decimos. Tengo que hacer una pausa ahí. Porque muchos de nosotros al escuchar esto nos empezamos a dormir. Espiritualmente hablando, no físicamente. Aquí está. ¿Qué es lo que Cristo Jesús hizo? Esto es lo que Él hizo. Su vida perfecta es suficiente. La vida que usted y yo no hemos podido vivir. Su muerte en la cruz es suficiente para el perdón de nuestros pecados. Y su resurrección es suficiente ¿para qué? Para obtener victoria y poder sobre el pecado. Ninguno de nosotros en esta habitación y en línea pudo haber hecho lo que Cristo hizo en su muerte y en su resurrección. Por eso es que nosotros, para ser aceptados por Dios Padre y seguirle a Cristo Jesús, número 1, este es el fundamento de todo, es que necesitamos tener fe y confiar en Cristo Jesús, en lo que Él ha hecho. ¿Se acuerdan la semana pasada qué es lo que vimos? Dios nos hace una invitación en Cristo Jesús. ¿Y cuál es nuestra respuesta? Nuestra respuesta es simple, pero demanda humildad. Y es hacer esto, es decirle a Dios, esto es muy personal, decirle a Dios: Señor, yo estaba yendo en el camino equivocado, entonces doy vuelta, me arrepiento de mis pecados, doy espalda a mis pecados y confío en la obra de Cristo Jesús. Su vida, dígalo usted, su muerte y su resurrección. No podemos confiar en lo que nosotros mismos hayamos hechos. Pero ¿qué sucede? Y esto es muy latente y por eso estoy resaltando esto. Muchos de nosotros pensamos que lo que nosotros hacemos nos puede traer aceptación a Dios. Nunca. Solamente en Cristo Jesús podemos ser aceptados. Pero hay algo más. ¿Qué hacemos con nuestro pasado? Número 2, mire lo que la palabra de Dios nos dice. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero ¿qué? Pérdida. ¿Por causa de quién? De Cristo. Es más, todo lo considero, otra vez lo dice Pablo. ¿Creen ustedes que él lo está resaltando por alguna razón? Sí. Es más, todo lo considero ¿qué? Pérdida. Por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, mi amo, mi Maestro. Por Él lo he perdido, ahí está la palabra otra vez, por Él lo he perdido todo y lo tengo. ¿Por qué? ¿Ustedes saben el significado de estiércol? ¿O necesito elaborarlo un poquito más? Ok, entonces si puedo decirlo de esta manera. Nuestro pasado malo y nuestro pasado bueno que pensamos que es suficientemente bueno es que, dígalo, caca. Pero esa es la verdad. Nuestra vida siendo aceptados por Dios depende
En Cristo, no en caca. Depende en lo que Cristo ha hecho. Nos reímos de eso, pero así pensamos muchas veces. Seguimos confiando en caca en vez de confiar en lo que Cristo Jesús ha hecho. Versículo 9, y encontrarme unido a Él. ¿Puedo hacer un paréntesis aquí? Esto es el bautizo. En el bautizo, ¿ok? Ninguno de nosotros estamos siendo salvados en el bautizo. En el bautizo ninguno de nosotros estamos siendo perdonados de pecados. En el bautizo nosotros estamos declarando externamente y públicamente en frente de todos que yo ya he puesto mi confianza en Cristo Jesús, porque la vida, la muerte y la resurrección de Cristo Jesús es suficiente para ser aceptados y para seguir a Dios. En el bautizo, eso es lo que estamos haciendo, unidos con Cristo y resucitados con Él, por medio de la fe en Él. Y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia, no, que procede de la ley, sino la que obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios, basada en ¿qué? En la fe. Aquí está, y aquí quiero llegar el versículo 10 para seguir hacia adelante al punto número 2. Lo he perdido todo. ¿A fin de qué? Aquí está la meta. Aquí está el propósito, quédense conmigo. A fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección. ¿Acaso usted y yo podemos experimentar el poder que resucitó a Cristo de la muerte? Eso no es cualquier cosa. Y luego, participar en sus sufrimientos. No, de eso no. Participar de sus sufrimientos, no. ¿Qué nos dice el evangelio de la prosperidad? No. Dios solo tiene lo mejor para ti. Las cosas grandes, tus sueños. Él te va a dar los sueños que tú quieras. Solo suéñalo, decláralo. ¿Y esto? Participar en su sufrimiento. Este es el evangelio de Cristo. Y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Fidelidad hasta la muerte. Y luego versículo 11. Así espero alcanzar, aquí está, la resurrección de entre los muertos. Entonces, número 2, ¿qué hacemos con nuestro pasado? Aquí está. Primero confiamos en lo que Cristo ha hecho. Número 2, vivimos en el presente ahora, con el fin en la mira. Tenemos la meta en la mira. Sabemos hacia dónde estamos. No estamos corriendo por correr. ¿Ha corrido usted en la carrera? ¿Quién corre por correr? Nadie. Tenemos una meta. Y esa meta tenemos que tenerla en la mira. Ahora, ¿cómo es que llegamos a esa meta? Aquí está. Y esto es importante porque si no nos empezamos a desesperar en esta caminata. Aquí está, mire. ¿Cómo es que vivimos entonces con la mira, con la meta en la mira? Aquí está, conociendo a Cristo. Eso es en el presente. Necesitamos conocer más a Cristo. Número 2, experimentamos su poder en el presente, en el ahora, antes de llegar a la meta. Participamos en su sufrimiento. Sí, Él nos está invitando a sufrir con Él también. Entonces cuando vamos por valles donde hay sombra de muerte, como dice el Salmo 23, no tenemos miedo porque Él está con nosotros. Sufrimos, pero sufrimos bien. Sufrimos con esperanza. En la vida cristiana hay sufrimiento. No podemos decir pare de sufrir, como dice un evangelio falso. Llegar a ser semejantes a Él en su muerte, ese es el presente, pero también en el futuro. Vamos a ser fieles a Él. Hasta que venga el día en donde somos resucitados. Sí, la meta es llegar fielmente a Dios. Y como vamos a ver al final, Él nos va a dar un nuevo cuerpo. ¿Sabe por qué nos da un nuevo cuerpo? Porque este mugre cuerpo siempre nos está tentando.
Por eso batallamos con el pecado. Por eso necesitamos a Cristo en experimentar su poder. Quiero ilustrarlo esto tal vez de diferentes maneras. Ahora en el presente, al haber confiado en Él y empezar a vivir esto, dejando el pasado atrás, ahora estamos siendo preparados. Estamos creciendo, estamos siendo preparados para llegar a la meta. Sí, esto es lo que nosotros llamamos una vida diaria en Cristo. No una vida diaria en lo que Pablo puede hacer. Una vida diaria ¿en quién? Dígalo usted. En Cristo, gracias. En Cristo. Porque su vida, su muerte, su resurrección es suficiente. Voy a ilustrarlo de esta manera. Tengo una hija. Mi hija se llama Lidia. Lidia May Paredes. Lidia tiene 4 añitos. Los viernes son mis días de descanso y este viernes no es excepción. Y a ella le encanta armar rompecabezas. Y una de las cosas que me dice cuando estoy con ella, me dice, papá, ¿podemos armar un rompecabezas? Y ahí está con mi café. Ok. Y vamos a armar los rompecabezas. Y saca sus rompecabezas de 10 piecitas, de 5 piecitas. Empieza a sacar de 15 piezas. Este viernes sacó de 48 piezas. Me dijo, papá, hacemos esto. Y le quedo mirando y le digo, ¿seguro, Lidia? Sí, por favor, papá. Yo puedo. Yo puedo, papá. Y armamos el rompecabezas de 48 piezas. Pero ella piensa que lo hizo solo. Y no solo eso. Luego saca otro rompecabezas. Y este rompecabezas es de 100 piezas. Y mire qué tan orgullosa está. Pero lo que no se da cuenta ella es que su papá hizo la mayoría de esto. ¿Saben qué sucede en la vida cristiana? Al confiar en Cristo Jesús, nosotros tenemos que vivir esta vida con la ayuda de Dios. A veces pensamos que, ok, ya confié en Él, ahora yo solo. No. Como Lidia, mira qué tan fuerte estaba. Necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos la ayuda de papá. Necesitamos conocer a Cristo, experimentar el poder de su resurrección, sufrir con Él, ser fieles hasta la muerte y últimamente llegar a la meta de la resurrección. Sí, el Evangelio de Cristo Jesús, el Evangelio de Cristo Jesús es el filtro por el cual lidiamos adecuadamente con el pasado y así seguimos a Dios. Es por medio de Cristo Jesús, no en nuestras propias fuerzas. Por eso es que usted y yo necesitamos a Cristo Jesús desde el principio de nuestra vida, al seguirle a Él hasta el final. Entonces le hago esta pregunta otra vez. ¿Qué vamos a hacer con nuestro pasado, sea bueno, sea malo, para ser aceptados y seguir a Dios? Número 3, aquí está. Filipenses 3 del 12 al 14. No es que ya lo haya conseguido todo, o que ya sea perfecto, o sea, que sea completo. No, ninguno de nosotros somos perfectos en este momento. Solo Cristo Jesús es el perfecto. Sin embargo, sigo adelante. No estamos estancados. Seguimos hacia adelante, dice, esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Dice, hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Dice, más bien una cosa hago. Aquí está. Memorícese esto, subráyalo en su Biblia si puede, por favor. Una cosa hago. Es una cosa que tiene 2 lados. Es como una moneda con 2 lados. Aquí está, una cosa hago. Esto es al mismo tiempo, olvidando lo que queda atrás. Ahora, escúcheme bien, por favor, ¿ok? Dios no espera que nos olvidemos de un día al otro nuestro pasado malo. ¿Sí leímos bien lo que dice aquí? No dice olvídate. Esto es progresivo, dice olvidando lo que queda atrás.
poco a poco, al mismo tiempo que hacemos esto, y esforzándome por alcanzar lo que está por delante. No podemos quedarnos estancados solamente confiando en Cristo Jesús. Tenemos que vivir esta vida olvidándonos por el pasado, malo o bueno, y esforzándonos por lo que está por delante. Así sigo avanzando hacia la meta que acabamos de ver, para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial. ¿En quién? En Cristo Jesús. Entonces, aquí está, número 3. Número 3, al seguir a Cristo Jesús necesitamos dejar atrás nuestro pasado. Lo hacemos, número 1, confiando en Cristo, viviendo como Él desea que vivamos, conociéndolo, experimentando el poder de su resurrección. Pero aquí está el número 3, olvidamos. Esto es un proceso. Olvidamos cómo. Al esforzarnos por alcanzar la meta que está por delante. Mientras nos estamos esforzando, poquito a poquito nos vamos olvidando. Poquito a poquito. Eso no sucede en un día, no sucede en 2, sucede poquito a poquito, mientras vamos conociendo a Cristo, mientras vamos experimentando su poder, mientras vamos participando en sus sufrimientos, mientras estamos llegando a ser semejantes a Él en la fidelidad hasta la muerte, y llegaremos a la meta, que es la resurrección. Termino con estos versículos. Capítulo 3, versículo 20 y versículo 21, porque llegamos a la meta. ¿Listos? En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo. Ahí está nuestra identidad. Gracias a Dani por recordarnos. Esa es la ciudadanía que queremos. Es una ciudadanía que es mejor que la ciudadanía americana. Y que a nosotros no nos ha costado nada, solamente confiar en Cristo Jesús. A Él le costó mucho morir en la cruz por nosotros. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Miren lo que dice el versículo 21. Dice, el Señor, Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, el resucitado, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Al final de cuentas, ustedes y yo no podemos resucitar. Solamente por medio del poder de Cristo Jesús podemos resucitar. Eso es inmenso. ¿Cuántos de nosotros anhelamos algún día ya no batallar con el pecado? ¿Cuántos de nosotros anhelamos algún día ya no tener que recordar esas barbaridades que hicimos en el pasado? ¿Cuántos de nosotros decimos, ¿cuándo voy a dejar de batallar con la depresión? O con la tentación de la inmoralidad sexual. La meta es tener un nuevo cuerpo en la presencia de Dios mismo. Un cuerpo glorioso, por lo cual, escúcheme bien, no hubiera sido posible sin el Evangelio de Cristo Jesús, sin la resurrección de nuestro héroe, Cristo Jesús. Aquel que vivió una vida perfecta es suficiente. Aquel que murió en la cruz por nuestros pecados es suficiente para perdonar nuestros pecados. Aquel que resucitó al tercer día para tener victoria sobre el pecado y para obtener en la meta un nuevo cuerpo, un cuerpo glorioso. Entonces, para resumir lo que acabamos de ver, ¿qué hacemos con nuestro pasado para ser aceptados y seguir a Dios? Número 1, confiamos en lo que Cristo hizo y dejamos de confiar en lo que nosotros hicimos. Personas religiosas, ¿dónde estamos los religiosos? Dejemos de confiar en nuestras obras. Vivimos en el presente, avanzando con la meta en la mira. Y número 3, olvidamos en Cristo el pasado y nos esforzamos por alcanzar la meta
que está por delante. Yo sé que hay dos clases de personas hoy en día aquí con nosotros, que nos están escuchando, que nos están mirando. Un grupo de personas es esta. Es las personas que hoy día están diciendo, caray, no sabía que Cristo era suficiente para ser aceptado y para seguirle a Él. Si usted en estos momentos está escuchando la invitación de Cristo Jesús, que le está diciendo, ven y sígueme a mí. Y la única manera de responder a esas buenas noticias de Cristo es haciendo esto. Usted tiene que hacer esto. Cristo lo dice en Marcos 1, 14 y 15. Arrepiéntete de tus pecados. Da la espalda al pecado. Da una vuelta al pecado. Y ven a mí. Y confía. Escucha bien. En mi vida perfecta. En mi muerte en la cruz por tus pecados. Y en el poder de mi resurrección para una nueva vida. Usted en estos momentos está escuchando el llamado de Dios. Y solo puede responder de dos maneras. O dice, no, yo no quiero eso. Y está bien. Dios por su amor dice, tú escoges. Pero la invitación está en la mesa. Y el otro grupo de personas dice, sí. Gracias por tu amor, Dios. Gracias, Cristo Jesús, porque en tu muerte soy aceptado, en tu resurrección tengo nueva vida. Entonces mi reto para usted, escúcheme bien, es en estos momentos. Venga a Cristo. En este momento, venga a Cristo. Yo le ruego que venga a Cristo si no ha tomado esta decisión antes. Vamos a cantar un canto enseguida y en el momento de este canto, yo deseo que usted venga al frente. Platique conmigo o con cualquier persona que conozca de Cristo Jesús, con Jaime o con su esposa Janice que está atrás, o con mi esposa que está allá afuera también, o tal vez con Alex que está en la parte de atrás. Platique con nosotros para que ustedes puedan tomar esta decisión y ser aceptados por Cristo y seguirle a Él. Ahora hay otro grupo de personas aquí. Yo he estado en estos dos grupos. Son las personas religiosas. Son las personas que conocen de la iglesia, que han crecido en la iglesia y que por mucho tiempo han estado pensando que sus buenas obras les hacen aceptables a Dios. Y eso es una gran mentira. Eso es un evangelio mentiroso, un evangelio falso. Porque la verdad es que solamente en Cristo Jesús somos aceptados. Y solamente en Cristo Jesús podemos seguirle a Él. Entonces, ¿qué es lo que usted necesita hacer? Usted necesita hacer esto. Usted necesita decir, como la canción que acabamos de cantar hoy día, necesita decir, lo siento. Lo siento. Perdóname, Dios. Confieso mis pecados porque tú eres fiel y justo para perdonarme y para limpiarme de todo mal. Perdóname porque he puesto a un lado y no he valorado el evangelio de Cristo Jesús en mi vida. Yo le invito a usted también a platicar con alguien, porque ayuda muchísimo platicar con alguien al respecto. Ahora pongámonos de pie para orar y para terminar hoy día. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque Cristo es suficiente. No queremos adherir ni sumar nada a Cristo. La vida de Cristo es suficiente para ser nuestro sustituto. La muerte de Cristo es suficiente para obtener el perdón de pecados y ser aceptado ante ti, Dios Padre. Y la resurrección de Cristo Jesús es suficiente para vivir una nueva vida con el poder tuyo, Señor. Padre, yo sé en estos momentos que muchos de nosotros traemos un pasado feo.
Y al seguirte a ti, Señor, necesitamos dejar ese pasado atrás, esforzándonos por la meta que viene. Señor, ayúdanos a confiar en ti, dejando el pasado atrás. Señor, ayúdanos a vivir en ti, Señor, con la mirada en la meta, dejando el pasado atrás. Y Señor, ayúdanos a olvidar de nuestro pasado, poquito a poquito, esforzándonos por lo que viene por delante. Padre, en este momento hay personas que necesitan tomar una decisión. Venir a ti, arrepentirse de sus pecados y confiar en Cristo Jesús. Yo te pido por ellos ahora, que ellos vengan y hablen con alguien al respecto. Esto no es una fe, una religión individual. Esto, Señor, es una fe en Cristo, con el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Y también te pido por las personas religiosas, Señor, que han puesto su fe en ellos mismos. Te pido por ellos, porque han caído en el legalismo, han caído en la vanagloria, en el orgullo y en la confianza en ellos mismos, en vez de confiar en Cristo Jesús, nuestro único Redentor y Salvador. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos, Señor, a seguirte a ti, dejando el pasado atrás. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.